y es que ayer estaba con fiebre y parece irónico porque empecé el viernes a quedarme sin voz cuando yo nunca me quedo sin voz y vais a ver cómo se titula mi predicación. A ver si la puede poner Noemí. El PowerPoint. Se llama La voz de la serpiente. Y creo que hay alguien que no le interesaba que hoy diera este mensaje. Y sé que es un mensaje de Dios porque lleva mucho tiempo hablándome sobre este tema. Y yo no quería hablar de esto, porque hace un mes y medio me invitaron a un campamento a dar un taller sobre salud mental. Y en uno de los puntos yo hablé de esto, pero con otro personaje de la Biblia. Y Dios me hablaba que tenía que volver a hablar de esto, pero de otra historia de la Biblia, así que es una palabra que Dios ha insistido mucho en que hable sobre esto, así que sé que es una palabra que viene de Dios. Y quiero que me acompañéis a Génesis 3, del 1 al 9. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3, del 1 al 9. Y dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisca fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Vemos que Satanás comienza sembrando una duda en la mente de Eva. Vemos que Satanás comienza cuestionando lo que Dios le había dicho a Eva. Y comienza sembrando una duda en su mente. Vemos que le dice: ¿de verdad Dios ha dicho eso? Comienza sembrando una duda en su mente. Y vemos que Eva le dice: claro que podemos comer de los frutos de los árboles, pero hay uno del que no podemos comer, porque si comemos, moriremos. Y lo segundo que hace la serpiente es distorsionar lo que Dios había dicho, diciendo: no moriréis. Primero siembra una duda y lo segundo que hace es distorsionar lo que Dios había dicho. Y lo siguiente que hace es ofrecerle una mentira. Y la mentira que le mete en la cabeza de Eva es: seréis como Dios. Primero le da una duda, después la distorsiona y después mete una mentira en su cabeza. Y es que vemos al principio que dice que la serpiente era el animal más astuto de todos. Y es que ella no atacó con su fuerza, no atacó con su veneno, sino que atacó con palabra. Y su ataque no fue un ataque físico, sino que fue un ataque mental. Y es que el enemigo también hace esto con cada uno de nosotros. Él ataca a nuestra mente.
¿Y por qué ataca a nuestra mente? Porque a él le interesa atacar a nuestra identidad. Y él sabe que si ataca nuestra mente, también va a atacar a nuestra identidad y distorsionarla. Porque el enemigo sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, también va a lograr controlar nuestras decisiones. Y es que en Eva vemos que cuando la serpiente deposita una mentira en su cabeza, ella se lo cree, asume que esa mentira es verdad y eso lo que le hace es llevar al pecado. El problema es cuando la voz de la serpiente ataca a nuestra mente con mentiras, nos las creemos, asumimos que son verdades y las hacemos parte de nosotros. Y estas mentiras que asumimos como verdades empiezan a generar raíces en mi cabeza y empiezan a distorsionar mi identidad. Porque al enemigo le interesa que olvides quién eres. Al enemigo le interesa que olvides tu identidad en Dios. Porque yo cuando esa mentira la asumo como verdad y la hago parte de mi identidad, empiezo a verme como me define la mentira y no como me define Dios. Y Él quiere atacar mi identidad, quiere atacar como yo me veo, porque Él sabe, y yo si olvido quién soy, también voy a olvidar hacia dónde voy. Y quiero que cuando acabe este mensaje puedas responder a la siguiente pregunta, y es, ¿qué voz estás escuchando? Y es que en nuestra cabeza pasan voces constantemente, pero está en nosotros tener la capacidad de discernir de dónde viene esta voz y qué voy a hacer con esta voz que está en mi cabeza. En mi cabeza pasan constantemente voces, ya sean pensamientos, ya sean recuerdos, ya sean vivencias, ya sea algo traumático que yo he vivido. Constantemente hay una batalla en mi mente. A veces son palabras que me dijeron en la infancia, otras veces es una burla de algún amigo que hizo en medio de un grupo. Otras veces es una humillación de mi jefe delante de mis compañeros. Otras veces es algo traumático que me ha tocado vivir y constantemente lo tengo en mi cabeza, recordándomelo. Y es que, ¿sabes una cosa? A veces todas estas voces parecen lógicas, parecen que tienen sentido. Si a mí mi profesor me dijo que no iba a llegar a nada y yo era súper mala en los estudios, pues yo podría pensar, pues quizás es verdad, no voy a llegar a nada, pues voy a ser un fracasado. Y ya esta creencia de soy un fracasado, ya la meto en mi identidad. Y cuando yo meto esta creencia parte de mi identidad, quién soy, cómo yo me muestro al mundo, cómo yo me relaciono con el mundo, va a ser desde el soy una fracasada. Y es que detrás de estas voces que parecen lógicas, que parecen que tienen sentido, muchas veces está la voz de la serpiente, que lo que hace es camuflar mentiras como verdades. Y es que el enemigo aprovecha cada grieta emocional de tu vida para meter confusión, mentira y distorsionar tu mente. Él aprovecha cada momento débil, cada proceso por el que estás pasando, cada desierto que vives, para meter en tu mente y colarse y crear confusión, mentira y distorsión. Para que confundas tu valor personal y cuando confundes tu valor personal, también distorsionas tu identidad. Y es que la Biblia es clara. En Juan 8:44 dice, Satanás es el padre de la mentira. Y él, vemos que no necesita grandes cosas. Él, con un simple pensamiento en tu mente de manera repetida,
un no vales nada, eres un error, nadie te quiere, todo te sale mal. Él sabe que con esa frase repetida en tu cabeza puede hacer que te autodestruyas a ti mismo. Y como decía antes, y es que el enemigo ataca nuestra mente para atacar tu identidad. Porque si el enemigo logra que olvides quién eres, también va a lograr que olvides hacia dónde vas. Y nosotros como cristianos, ¿hacia dónde vamos? Hacia el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Y eso al enemigo no le interesa. Él no quiere que el propósito que tienes en tu vida se cumpla. Entonces Él quiere que olvides quién eres para que también olvides hacia dónde vas y para que también el propósito de tu vida no se cumpla. Y vemos que incluso esto pasa en la vida de Jesús. Jesús, justo después de ser bautizado, después de escuchar la voz del Padre que le decía, este es mi Hijo amado, Satanás en el desierto le tienta diciendo, si de verdad eres Hijo de Dios. El enemigo quería sembrar duda, igual que lo hizo con Eva, en Jesús, con la afirmación más importante de todas, que era la identidad como hijo. Y yo pienso, si él se atrevió a cuestionar la identidad del propio Jesús, ¿cuánto más se va a atrever a cuestionar nuestra identidad? ¿Cuánto más va a sembrar duda, distorsión y mentiras en nuestra cabeza, a nosotros? Y quiero que tengamos en cuenta la diferencia entre creencias y certezas. ¿Y por qué quiero que tengamos en cuenta esta diferencia? Y es que para que podamos identificar mentiras que hemos asumido como verdades y reemplazarlas por fundamentos que sean sólidos. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea o un pensamiento que yo he asumido como verdad, aunque no tenga una base real o sólida. ¿Cómo se forman las creencias? Las creencias se forman a partir de lo que oímos, a partir de lo que vivimos, a partir de lo que nos dicen, a partir de lo que escuchamos en nuestro entorno o lo que nos dice nuestro entorno. Por ejemplo, una creencia sería, si yo nazco en un entorno donde la persona que llora se le dice que es débil, que nadie llora en público, todo el mundo llora en privado, cuando yo crezca y llore, voy a creer que llorar es de débiles. Y esto sería una creencia, es un pensamiento que yo he asumido como verdad, pero que no tiene una base sólida. En cambio, ¿qué es una certeza? Una certeza es un conocimiento seguro y claro que está basado en una evidencia real y objetiva. Creencia era que no tenía una base sólida y una certeza es algo que es un conocimiento seguro y que tiene una evidencia real y científica. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que nací tal día a tal hora. Eso tiene una evidencia real. ¿Y sabéis una cosa? ¿Sabéis dónde encontramos una fuente de certezas? En la palabra. La palabra es una fuente de certezas. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nuestra mente colapsa con tantas voces que no sabemos de dónde vienen? Ir a nuestra fuente de certezas, ir a la palabra de Dios y contrastar esas creencias si realmente tienen una base sólida o no. Si yo voy a la palabra y leo que dice que soy
muy amada por Dios y una de mis creencias es que nadie me quiere, ¡pum! Esa creencia la derribo de mi mente, porque voy a la palabra y veo esa fuente de certezas. Si yo voy a la palabra y la palabra me dice, esta canción la hemos estado cantando, la de ¿Quién dices quién soy? Si yo voy a la palabra y la palabra me dice que soy escogida y una de mis creencias es, pues soy un error, no tendría que haber nacido, ¡pum! Otra creencia que derribo porque la contrasto con la fuente de certezas que es la palabra de Dios. Si yo voy a la palabra y la palabra me dice que yo soy importante para Dios y una de mis creencias es que no soy importante para nadie, ¡pum! Otra creencia que derribo porque voy a la fuente de certezas y esta me dice la verdad. Y es que, ¿sabes una cosa? Todo lo que dices sobre ti, todo lo que crees sobre ti, todas las creencias que tienes sobre ti, no son la verdad. Pero todo lo que Dios dice sobre ti, sí lo es. Todo lo que crees sobre ti no es verdad, pero todo lo que dice Dios sobre ti, sí que lo es. Y es que cuando asumimos estas creencias como verdades en nuestras vidas y marcan nuestra identidad, es cuando el enemigo consigue distorsionar nuestra identidad. Es cuando el enemigo consigue que nuestra identidad tambalee y olvidemos quién somos y hacia dónde vamos. No escuches la voz de la serpiente, porque viene a traer mentira, confusión y distorsión. Y es que pensaba que hay tantos adolescentes que se autolesionan porque han creído la mentira de que su dolor no es importante para nadie. Hay tantas mujeres que dejan de comer o se provocan el vómito porque han creído la mentira de que su valor está en su cuerpo. Hay tantas personas adictas porque han creído la mentira de que ese vacío solo lo puede llenar las adicciones. Hay tantos matrimonios que se divorcian porque han creído la mentira de que ya no hay solución. Hay tantas personas en relaciones tóxicas porque han creído la mentira de que si están solos no son nada. Hay tantas personas que han dejado de orar porque han creído la mentira de que Dios no les escucha. Y esto es lo que hace el enemigo, esto es lo que hace la voz de la serpiente. Depositar mentiras en tu cabeza que si no tienes la capacidad de discernir y no hacerles caso, las asumimos como verdades y esto nos lleva a hacer actos como los que yo comentaba ahora en los ejemplos. Y lo vemos en la historia con Eva. Ella asumió esa mentira como verdad y le llevó a pecar. Y centrándome en Génesis 3:8, vemos que dice que así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Cuando creemos una mentira en nuestra vida que nos puede llevar a autodestruirnos nosotros mismos, nos puede llevar a tambalear nuestra identidad, pero también a querer huir. Vemos que Adán y Eva querían huir de Dios por la vergüenza y la culpa que sentían de haber decepcionado a Dios. Y eso también nos pasa a nosotros. Cuando estas mentiras nos hacen llevar a cabo
cosas que nos llevan a pecar, muchas veces queremos huir de Dios por la vergüenza y la culpa que sentimos de lo que hemos hecho. Y a veces quiero huir de Dios, pero también quiero huir de la iglesia, quiero huir de las personas que me rodean, quiero huir de mi llamado, quiero huir de lo que Dios quiere para mi vida. Y nosotros no nos escondemos como Adán y Eva en un huerto, pero sí que nos escondemos de otras formas. A veces nos escondemos detrás de una pantalla. A veces nos escondemos detrás de la indiferencia. Otras veces nos escondemos en el silencio. Y quizás es fuerte lo que voy a decir, pero a veces el huir nos puede llevar a querer quitarnos la vida. Y es que en España, en 2024, 3.846 personas se quitaron la vida. Y justo hace 2 semanas yo acabo de llegar a mi trabajo. Llevaba 2 minutos en el trabajo, estaba todavía con el bolso puesto. Cuando empezamos a escuchar gritos, salimos afuera y fuera de mi trabajo hay un edificio y una mujer había decidido quitarse la vida. Y es que las mentiras que el enemigo deposita en nuestra cabeza y nos hace llevar a hacer cosas que sintamos culpa y vergüenza, nos puede llevar a querer huir. A querer huir. Y nos queremos muchas veces esconder de Dios porque pensamos que Dios ya no nos puede perdonar, que ya no somos dignos de su perdón, que después de lo que hemos hecho ya no hay solución. Pero, ¿sabes una cosa? Dios te sigue preguntando lo mismo que le dijo a Adán en el Edén, que es, ¿dónde estás? En Génesis 3:9 dice, ¿dónde estás? Y este ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios es omnisciente y claro que sabía dónde estaba Adán. Dios lo sabe todo. Pero es un ¿dónde estás? Es la voz de Dios que quiere restaurar esa relación con su hijo, con Adán. Es la voz de un padre que busca restaurar esa relación que la mentira había hecho que se distanciaran. Es esa oportunidad que le da Dios a Adán para que se dé cuenta de lo que ha pasado y para volver a esa intimidad que tenía con él, pero que se había perdido. Y es un ¿dónde estás? De un padre que no abandona, sino un padre que busca, como también estábamos cantando antes. Antes he dicho, ¿no?, que la Biblia es clara y dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero es que también encontramos en Juan 14:6 que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allí donde la mentira llega a tu vida y te destruye, llega a tu vida y te roba, Jesús llega con su voz y hace todo lo contrario, te restaura. Jesús es esa voz que restaura. No es una voz que acusa, no es una voz que te condena, no es una voz que te humilla, no es una voz que quita tu valor, sino que es una voz que restaura. Y es una voz que revela
tu verdadera identidad. Es una voz que revela tu verdadera identidad. Esa identidad que Satanás ha intentado distorsionar con sus mentiras. Esa voz que Satanás ha intentado que te creas cosas de ti que no son verdad. Que pongas en tu mente creencias sobre ti que no son verdad. Y Jesús llega y te revela tu verdadera identidad en Él. Y Jesús quiere buscarte en tu jardín, en ese sitio donde tú te escondes, en ese sitio donde tú huyes cuando sientes que has fallado a Dios. Él quiere buscarte y Él quiere decirte, ¿dónde estás? Porque Él, con su voz, quiere restaurar su relación contigo. Y Él quiere derribar esas mentiras que nublan tu mente. Esas creencias que te están separando de Él. Esas creencias que no vienen de Él. Y como te decía antes, Él quiere que vayas a Él, Él quiere que vayas a esa fuente de certezas y que vayas derribando todas esas creencias que te están separando de Él. Y que dejes de huir. Porque Dios quiere llevarte hacia el propósito que tiene para tu vida. Él quiere cumplir el propósito que tiene para tu vida. En cambio, al enemigo no le interesa y va a hacer lo imposible para que eso no pase. Y va a empezar con que olvides quién eres, porque Él sabe que si olvidas quién eres, también vas a olvidar hacia dónde vas. Y me gustaría hacer un llamado, que si tú sientes que necesitas la voz de Dios, si tú sientes que necesitas esa voz restauradora, si tú sientes que Dios venga a tu vida y te diga dónde estás, porque le interesa restaurar su relación contigo, te invito a que pases y el altar está abierto. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración y justo la semana pasada tanto Noah como Marta María decían, en el momento de adoración se rompen cadenas y pasan cosas sobrenaturales. Y me gustaría que en esta mañana no pierdas la oportunidad de esto. No pierdas la oportunidad de entregarle a Dios tus creencias que te están distanciando de Él. Que le pidas a Dios que te ayude a discernir estas voces. Y es que, ¿sabes una cosa? Todos tenemos batallas en nuestra mente. Todos libramos batallas en nuestra mente a diario. Yo soy psicóloga, pero también las libro a diario, las batallas de la mente. Y ¿sabes una cosa? Hay algo que ni la psicología puede librar. Hay batallas en tu mente que únicamente el Espíritu de Dios es capaz de traer liberación a tu vida. Así que no pierdas esta oportunidad. No pierdas la oportunidad de tener ahora un momento tú con Dios. Él quiere buscarte. Él quiere ser esa voz que llega y restaura. Y Él quiere recordarte tu verdadera identidad. Así que el altar está abierto y no pierdas esta oportunidad.